lo que procura esencialmente es básicamente darte pautas, darte ideas, darte sugerencias que puedan colaborar en tus decisiones diarias para poder, obviamente, mejorar tu calidad de vida. La idea del tema de hoy tiene mucho que ver con muchos aspectos, no solamente con el tema de la construcción ósea y muscular, que están íntimamente ligadas, como van a ver, sino también con otra problemática que hoy por hoy de alguna forma preocupa a la mayor parte del mundo, que tiene que ver con el peso, ¿no? El aumento del peso. Si bien hay un término, de estos términos nuevos que aparecen, ¿no? Que a veces son interesantes, el pesocentrismo, ¿no? Esta es la gente que se ha centralizado en el peso como preocupación principal, pero que en realidad, como desde el punto de vista en que nosotros lo vemos habitualmente, tiene que ver esencialmente con tu composición corporal. De eso se trata fundamentalmente el problema. Vamos a repasar algunos conceptos, como les decía, que creo que tienen mucho que ver con esta necesidad de mejorar esta composición corporal que les estaba comentando hoy. Y el tema, particularmente que vamos a tocar, está relacionado inicialmente con el cuidado de nuestra masa muscular y el tejido óseo que están, como les decía, íntimamente ligados. Esto es un punto fundamental a tener en cuenta. Eh, Bien, en principio, a ver, la idea de la construcción muscular aplica a cualquier momento de la vida. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es desde que comenzamos nuestra composición corporal, tiene dos grandes componentes que son los que determinan esencialmente nuestro peso. Finalmente, uno es lo que constituye la masa grasa y otro es la masa libre de grasa, ¿sí? Dentro de la cual está contenida fundamentalmente la masa muscular, pero también obviamente hay otros tejidos como el tejido óseo, ¿sí? Pero esta gran división, obviamente también hay que incluir el agua, que es un gran componente dentro de nuestra formación física, pero inicialmente el punto fundamental a tener en cuenta en este caso es que este balance que debe existir entre la masa magra y la masa grasa es lo que hace fundamentalmente la condición física que uno está buscando. En realidad debiera existir esa condición de balance, que durante miles de años se sostuvo gracias a la relación que existía, íntima relación que existía y que existe en realidad, entre el ser humano y la naturaleza, que era la que nos proveía de los alimentos, ¿no? Alimentos con alta densidad nutricional, siempre decimos, baja carga calórica y obviamente en un contexto de mayor movilidad, en donde básicamente nuestra estructura física era esencialmente muscular, y esto obviamente nos permitió durante todo este proceso de evolución ir generando incluso mejoras de adaptación que se fueron acomodando los tiempos hasta que obviamente dentro de ese proceso evolutivo empezamos a intervenir nosotros e interferir de alguna manera también y alterar estas condiciones de equilibrio armónico que existía entre nuestra forma de alimentación que de alguna manera era saludable y empezaron a incorporarse obviamente otros elementos que de alguna manera no lo son, no son saludables. Esto fue el gran fenómeno de la transición nutricional que tantas veces les he mencionado, ¿sí? Ahora bien, el punto fundamental en todo esto y para empezar a entender y ubicarnos, simplemente para dar un poco de contexto y de información que nos sirva a entender de qué se trata la cosa, cuando uno habla de masa muscular, en realidad está hablando de varios componentes o de varias estructuras que tienen características diferentes. Todos son músculos, ¿sí? Todas tienen un patrón estructural parecido, pero hay variantes que hacen que esos músculos tengan condiciones y características y funciones diferentes, ¿no? Y estos son los tres grandes grupos. Uno es el músculo estriado, que es el músculo mecánicamente efectivo y el que de alguna manera abunda en nuestros sistemas, es el que de alguna forma nosotros consideramos, obviamente, como una de las funciones principales, la de la movilidad, la fuerza, los que nos permite mantener la postura, los que de alguna manera mantienen nuestra construcción, ¿sí? Y estabilidad, por decir así. El otro que ustedes ven ahí es el corazón,
Es un músculo también, es el músculo cardíaco que tiene otras características. También cumple funciones de contracción, relajación, básicamente como la mayor parte de este tipo de músculo. Pero a diferencia del músculo estriado, el caso del músculo cardíaco es que las acciones de contracción y relajación se hacen en forma automática. En tanto que en el músculo estriado convencional, el músculo que nosotros vemos en nuestros brazos, en nuestras piernas, actúa en función de un estímulo, de una orden, de un arco de respuesta, ¿sí? Arco reflejo o básicamente a través de nuestra indicación, ¿sí? De movimiento y de movilidad. Tiene una acción voluntaria, ¿sí? El corazón no, el corazón cumple su función en forma automática, permanentemente, de contracción y relajación, y esto hace que actúe en su función como bomba. Ya lo hemos charlado en su momento cuando hablamos de músculo cardíaco en particular. Y el otro grupo que ustedes ven ahí, el de la persona que está agarrando la panza, es el músculo liso. El músculo liso es el músculo de las vísceras, que también tiene funciones de contracción y relajación, y que gracias a ese mecanismo de contracción y relajación, estas vísceras huecas, como son el intestino, el estómago, la vesícula, sí, nos permiten de alguna manera tener cierta dinámica que responde semiautomáticamente a determinados estímulos. Es decir, la vesícula en el momento de la necesidad de mandar al sistema las sales biliares, ¿sí? La bilis con sus contenidos, obviamente se contrae y se exprime como si fuera un pomo, y esto permite que esas sales biliares participen de la digestión. A nivel intestinal o a nivel gástrico, esta posibilidad de contraerse y relajarse es lo que permite que el tránsito del alimento, del bolo alimenticio, desde que pasa por nuestra boca y nuestro esófago, llega a estómago y ahí a intestino y finalmente salga, tiene un ritmo y una secuencia, ¿sí? Que nosotros llamamos movimientos peristálticos y que obviamente responden a fenómenos que están ligados a una secuencia de acción y de reacción ante determinados estímulos, ¿no? O sea, no son voluntarios, ¿sí? Porque obviamente yo no puedo en teoría lograrlo, la movilidad, simplemente ellos responden a determinadas condiciones ambientales que hacen que lean la situación y como interpretan lo que está sucediendo, responden de determinada manera. O sea, estos son los tres grandes grupos musculares, ¿sí? Que tenemos en el cuerpo. Algunos son masas musculares importantes, como los muslos, como los brazos también, son grandes grupos musculares, y hay otros músculos que son muy pequeñitos. Ustedes piensen que el ojo en su mecanismo y funcionamiento, ¿sí? En el movimiento, incluso en sus acciones de dilatación y constricción del iris, tienen que ver, cuando vemos la pupila y todo eso, tienen que ver con fibras musculares de muy pequeño tamaño que cumplen también una función de contracción y relajación ante determinados estímulos que hacen que tengan ese tipo de reacciones. Pero sin ir demasiado a profundidad a todo esto, sí quiero avanzar un poquito en el entendimiento de cómo funciona el músculo y entender que no es, hay una cierta complejidad en el músculo que, insisto, no es que sea un elemento que necesitemos ahora conocer. No, no me voy a dedicar ni voy a hablar sobre esto en particular. Sí, lo que les voy a decir esencialmente es que esta complejidad que ustedes tienen después requiere de toda una estructura fundamentalmente para poder sostenerse en el tiempo. Así, esta estructura que ustedes ven ahí, que diferencia distintas fibras musculares, que son finalmente las que construyen el músculo es un conjunto de fibras finalmente musculares. Los que comen carne y estas cosas saben cuando vemos un churrasco o vemos una masa de carne de una vaca, es exactamente igual, tienen la misma estructura, pero bueno, estas fibras que uno ve tienen distintas características que permiten de alguna manera que respondan a distintos tipos de contracción, más rápidas, más lentas. Y lo interesante de todo esto, e insisto, sin intención de complejizar demasiado la cosa, es que todas responden a distintos mecanismos metabólicos. Y acá ya nos metemos más en el tema de que los que habitualmente charlamos, ¿no? Cómo funciona el metabolismo de los nutrientes y de los factores que generan energía, ¿sí? En las acciones y en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y en este caso, obviamente hay metabolismos que responden
de una manera para un grupo de fibras, en tanto que otros metabolismos son los que actúan principalmente para otro tipo de fibras. Dicho de una manera más práctica, el metabolismo que necesita una fibra de contracción rápida, que es la que por ahí utilizamos para hacer un sprint, una carrera un correr el colectivo, por decir así, o hacer correr media cuadra, o correr a alguien, ¿sí? O correr, ¿sí? Este sprint corto, obviamente necesita de una disponibilidad inmediata de recurso energético para moverse. En tanto que una persona que por ahí tiene que correr una maratón, ¿sí? Y que necesita un tranco muy largo de tiempo, ¿sí? De 2 horas fundamentalmente o más de carrera, obviamente puede utilizar otro recurso metabólico como para poder hacer esa movilidad. ¿Se entiende este concepto hasta acá? Espero que sí. Pero bueno, para por ahí interpretarlo desde otro lugar, la idea sería, de alguna forma también, entender cómo, o ver o visualizar un poco quizás cómo sería este fenómeno de la contracción. Cuando uno ve una fibra cómo se contrae, esto que ustedes ven ahí precisamente es eso, son dos aminoácidos que forman parte de la estructura de la fibra, como se llaman actina y miosina, y en realidad lo que hacen es tener una acción así de cremallera que hace que se acorte el músculo o se alargue. Este es el fenómeno de contracción y relajación muscular. Fíjense ustedes qué interesante en cuanto a cómo se genera ese fenómeno, que nosotros después lo vemos traducido en un movimiento, ¿no? O en una contracción. Pero entendamos que esta masa magra, que forma parte fundamental de nuestra estructura corporal, es una estructura que está constituida principalmente por agua y también por proteínas, un 75, alrededor de un 75, un 25%, esa es la relación entre agua y proteína. Por eso es tan importante incluso el aporte de líquido, y cuando evaluamos la composición de agua, entendemos que también se refiere a la cantidad de agua que tiene tu músculo, fundamentalmente, ya que el músculo, la grasa no la contiene. Pero sí también entendemos que la proteína cumple un rol fundamental en la construcción muscular. Ya esto se queda absolutamente claro, ya que forma parte esencial de la construcción. ¿Ok? Ahora bien, esto es lo que sucede, y como bien dice o describe la placa, es que lo que hace el músculo es transformar una energía química en una energía mecánica. O sea, transforma esa energía que me permite transformar un proceso de transformación de nutrientes en un movimiento que es el que permite precisamente accionar el músculo. Ahora, en este movimiento, en esta acción, no solamente intervienen estas proteínas, sino que intervienen también muchos micronutrientes que son fundamentales y esenciales y que forman parte de nuestra estructura. Uno de ellos es el calcio. ¿Qué va a hacer? Va a ser un personaje importante del tema de hoy, ¿sí? Porque no solamente lo vamos a ver en la estructura ósea, sino como ven ustedes acá, tiene una actividad muy importante, una presencia muy importante en todo lo que tenga que ver la contracción muscular. Es decir, el déficit de calcio es un factor fundamental para poder generar alteraciones en la contractilidad de todos los músculos. Ojo, y en este caso también participa el cardíaco, ¿sí? Hay elementos por ahí que no son tan conocidos, como el caso del óxido nítrico, que participa también en las acciones de relajación muscular, particularmente en las arterias. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado cuando hablamos de salud cardiovascular? Pero como sea, lo importante es entender que la acción y las funciones musculares están obviamente ligadas a el aporte de nutrientes, y que la falta o déficit de algunos de estos nutrientes indudablemente conlleva a dificultades en el desarrollo, ¿sí? Incluso a la pérdida de la masa muscular. La construcción muscular puede tener, y esto es lo fantástico, una plasticidad enorme, en el sentido de que, y esto es sorprendente porque no solamente como médico, sino como deportólogo en particular, y particularmente trabajando desde hace ya más de 20 años en realidad en esta área que está ligada a la nutrición y a la suplementación con Herbalife, y lo que nuestros productos que tienen un aporte proteico importante generan. Los resultados que hemos visto realmente a veces son sorprendentes en relación a
cómo el organismo, y no estoy hablando de ningún fenómeno mágico del producto, sino en realidad de una respuesta increíble del cuerpo humano cuando le das la carga nutricional que corresponde en las cantidades adecuadas. Entonces, la respuesta del organismo al aporte nutricional adecuado, sumado en la ecuación a una actividad física específica, genera un resultado de adaptación que realmente a veces nos sorprende, pero que está ligado básicamente a una lógica de que el organismo responde especialmente cuando les da todo lo que tiene que recibir y nada de lo que no tiene que recibir, ¿sí? En realidad, este concepto de la composición corporal ideal que hemos tocado muchas veces está ligado a la masa muscular. El doctor Javier Stockfish, un amigo realmente y uno de los profesionales increíbles con los cuales tengo el gusto de trabajar en este gran proyecto que es Herbalife, él siempre dice, ¿no? Que cuando uno habla de masa muscular o desarrollo muscular, uno está hablando básicamente de dignidad, como vamos a ver, porque está ligado obviamente a esta cuestión de la independencia, de la posibilidad de ser, de autovalerse, y hoy por hoy sabemos que en la medida que pasa el tiempo, como lo vamos a ver más adelante, la pérdida de masa muscular está de alguna manera presente y casi les diría inevitable. Entonces, lo primero y fundamental hay que entender es que la masa muscular te hace más eficiente metabólicamente. Esto es fundamental. Y hoy los trabajos en realidad no tanto insisten con el tema de la cantidad, sino más que nada con la calidad también. O sea, no solamente hablamos de asegurar la cantidad de masa muscular adecuada, no estoy hablando de ponerte musculoso, ¿sí? No es la idea. Estoy hablando de que mantengas un porcentaje de masa magra muscular adecuado, el correcto, el que te corresponde, ¿sí? Independientemente de si haces algún deporte o no que requiera alguna construcción específica, pero estoy hablando de la generalidad. En este momento nosotros necesitamos tener una masa muscular balanceada con la masa grasa. ¿Por qué? Porque el tejido, y esto lo repito constantemente, el tejido muscular o la masa muscular es el tejido metabólicamente activo, ¿sí? Es decir, es el tejido que de alguna manera se encarga precisamente de hacer y de poner en marcha los mecanismos metabólicos que de alguna manera depende de nuestro funcionamiento y nuestro balance metabólico también. Es decir, es fundamental adecuar la masa muscular, mantenerla estable en función de sostener ese equilibrio metabólico. En la medida en que vamos perdiendo masa muscular, obviamente que estos fenómenos se alteran. Y en ese sentido es muy interesante porque, y vean cómo la relación al peso y a la problemática del sobrepeso hoy por hoy está muy ligado a esto. La mayor parte de las dietas hipocalóricas, y insisto, y esto es un error muchas veces de concepto, sí logran muchas veces bajar de peso a la persona, pero en realidad hay un descenso o pérdida de un importante porcentaje de masa muscular en esa caída de peso. Es decir, la dieta hipocalórica como tal es real, de alguna manera peligrosa en el sentido de que no solamente puede que baje la grasa, pero también gran parte del peso que uno pierde está en relación a la pérdida de masa muscular que después va a ser mucho más difícil recuperar. De hecho, algunos trabajos hablan de hasta un 25% de masa muscular. Este es un fenómeno que ha aparecido más dramáticamente ahora con el uso de drogas, bueno, que son, como ustedes saben, estos derivados del GLP-1 y que tienen que ver básicamente con un efecto de anorexígeno que tienen, o sea, cortan el apetito, cortan el hambre, y esto facilita el hecho de no ingresar calorías y de tener un supuesto control sobre la situación, pero en donde se ha observado que la pérdida de peso es causada principalmente no solamente por la pérdida de grasa, sino por la pérdida de músculo también. Casi un 30% de la masa muscular en algunos trabajos se refiere a este punto, y no solamente a eso, sino que después recuperan el peso, incluso superando el peso original, con una diferencia. Es decir, que tienen un 30% de masa muscular menos, un 30% del tejido metabólicamente activo menos. Entonces,
El tema de las dietas hipocalóricas, que indudablemente es el recurso para poder ayudarnos a bajar la grasa excedente, ¿sí? Y esto es importante, más cuando hablamos de la grasa visceral, por ejemplo, ¿sí? Que es una grasa de riesgo, es una grasa que me expone hoy a las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo y que tiende a aumentar con los años, obviamente, en la medida que mi masa muscular va bajando también. Entonces, el objetivo, en principio, sí es tener una dieta que tenga control calórico, hipocalórica, obviamente, pero con control calórico fundamentalmente, pero eso tiene que estar acompañado con un programa que me permita asegurar un aporte nutricional adecuado, ¿sí? Con carga nutricional completa y aporte de proteínas, ¿se entiende? Es decir, yo puedo manejar, y en este sentido el objetivo de nuestro programa apunta fundamentalmente a esto, a construir tu composición corporal como debiera ser, ¿ok? No, no solamente enfocarnos en el peso es una resultante finalmente, ¿sí? Y en ese sentido, uno diría, bueno, está bien, el tejido muscular cumple funciones múltiples, como dijimos, particularmente mecánicas, eso es lo que entendemos la mayor parte, pero hoy, de hecho, la mayor parte de los trabajos hablan del músculo no como un órgano mecánico, sino como un órgano endocrino, como un órgano que genera sustancias de tipo hormonal y que cumple múltiples funciones en distintos sistemas, ¿sí? En realidad, el músculo estriado tiene esta acción, se llama autocrina, o sea, que genera, produce estas sustancias desde el músculo hacia la circulación para afectar a distintos sistemas, tanto al tejido adiposo, fíjense ustedes cómo estas sustancias, no vamos a mencionarlas para no complicarlo, pero hay sustancias que se encargan en quemar las grasas particularmente. Esto de aumentar la lipólisis se refiere a eso, quemar la grasa, ¿sí? Y aumenta esa actividad. El browning es un fenómeno interesante, es una propiedad que tiene el músculo de transformar la grasa amarilla, ¿sí? Que es la grasa negativa de alguna manera, la que nos genera daño, a grasa parda, que es una grasa metabólicamente activa y beneficiosa para el organismo. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, los niños tienen mucha grasa parda, la vamos perdiendo en el transcurso de la vida, se queda de alguna manera algunos depósitos a nivel subescapular en determinados lugares del cuerpo, pero de alguna manera el estímulo muscular predispone y transforma la grasa amarilla en grasa parda, cosa que es algo positivo. A nivel hepático, por ejemplo, también mejora el metabolismo de la glucosa, disminuye el proceso inflamatorio. A nivel óseo, también tiene un efecto sanador y de alguna forma aumenta el metabolismo y de alguna manera la formación y la mineralización del hueso, ¿sí? Y estoy hablando del músculo. Ahora vamos a entender un poquito por qué esta relación íntima con el hueso, ¿sí? El hecho de estar tan próximo al músculo, al hueso, genera una vía de comunicación bidireccional entre el músculo y el hueso. No están separados, o sea, no, si bien son dos tejidos diferentes, están íntimamente ligados y se comunican entre ellos y se apoyan, ¿sí? Estructuralmente el uno al otro. Fíjense como les decía, hay condiciones musculares que favorecen la mineralización y formación de hueso, y esto tiene que ver básicamente con esta comunicación, ¿sí? Bueno, a nivel tumoral, a nivel cerebral, a nivel de distintos sistemas, obviamente la posibilidad que nos da el hecho de tener una masa muscular adecuada, ¿sí? Eso obviamente nos ayuda y nos mejora el funcionamiento en todas las áreas, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, siguiendo sobre este punto, lo que sí sabemos, y desgraciadamente esto es así, es que la masa muscular va disminuyendo en el transcurso de la vida. Es decir, hay un proceso de sarcopenia, de pérdida de masa muscular, que va aumentando gradualmente a partir fundamentalmente de los 40 años, ya se empieza a ver pérdida gradual de la masa muscular y ya a partir de los 60 en general esa pérdida se hace más interesante o más importante, ¿no? Llegando a ser un 8% o más de pérdida anual, ¿sí? Ya a partir de los 70 años la pérdida puede ser mayor. Entonces, de alguna forma, el fenómeno de la sarcopenia es un fenómeno casi que está ligado con el proceso de la vida, pero indudablemente lo fundamental en este sentido es
que la sarcopenia no solamente se refiere a la pérdida de músculo, sino también a otros fenómenos que están ligados a la pérdida de la fuerza muscular, ¿sí? Que es la dinamopenia, así también se llama, dinamopenia, y obviamente al rendimiento físico. Esto hace y genera una condición que con los años íntimamente está ligado a la inestabilidad posicional, es decir, una falta de masa muscular nos hace perder precisamente estructura y nos torna inestables, ¿sí? Este fenómeno, que uno lo puede visualizar a través de placas, a través de distintos mecanismos, está dependiendo y depende quizás de muchos factores, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Fundamentalmente existe una influencia genética, hay condiciones y enfermedades que favorecen obviamente a este fenómeno. Estos constituyen factores internos, por decir, la inflamación sistémica, que hablamos permanentemente, que particularmente ligado al obeso. Ya ahora vamos a ver cómo el sobrepeso y la obesidad influyen en este punto, y la edad, como les decía. Y también hay factores externos y que hoy cada día, desgraciadamente, se tornan cada vez más dramáticos. O sea, la falta de actividad física es uno de esos factores y hoy por hoy tiene un nivel de riesgo en este sentido en todos los aspectos que afectan a todas las áreas y que hoy por hoy es una condición bastante dramática. Si bien la gente se ha empezado a mover un poco, todavía no lo estamos haciendo con la suficiente consistencia e intensidad, respetando en cierta forma la razón de por qué nuestra estructura física es como es, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura claramente definida y es bastante clara desde el punto de vista de las funciones que aplica. Si ustedes se ponen a analizar, tenemos piernas, masas musculares importantes a nivel de miembros inferiores porque eran importantes para triparnos, para caminar, para avanzar, para movernos. Cada día nos movemos menos, cada día necesitamos movernos mucho menos. Y obviamente toda estructura que no se mueve o que no se usa tiende a degradarse y a desaparecer. Es un proceso casi, le diría, evolutivo natural. Los brazos también tienen una estructura que, de hecho, están armados para sostener, agarrarse, treparse, hacer fuerzas. E incluso uno puede hasta describir como si fuera un mecano, qué tipo de movimientos son los que, para los que está diseñado nuestros brazos, por ejemplo, o nuestras manos. Sin embargo, todas esas utilidades que tenían las hemos ido perdiendo con el tiempo en función de una vida mucho más sedentaria. Y esto obviamente quita al tema del cuidado de nuestra masa osteomuscular un factor fundamental para su desarrollo, que es el estímulo. Es decir, yo puedo aportar ladrillos, pero si no le doy el estímulo para que esos ladrillos se acomoden, indudablemente no voy a construir ninguna pared, simplemente van a quedar acumulados ahí y se van a transformar en lo que habitualmente no queremos, que es en grasa, ¿sí? Obviamente que la alimentación influye mucho, nuestra alimentación claramente ha afectado esta realidad de tener una carga excesiva de proteínas, perdón, de carbohidratos y muy carente de proteínas, indudablemente influye mucho, y otros factores como el tabaquismo que indudablemente hacen a esta cuestión a ver, de no darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para poder cumplir su función adecuada, ¿se entiende? La necesidad que tenemos nosotros de proteína en nuestra alimentación es fundamental y es uno de los nutrientes que más críticamente hemos perdido en el transcurso de los años, ¿sí? Entonces, esto genera la baja masa muscular, la baja de la fuerza muscular y la baja del rendimiento físico, y todo esto constituye en sí la sarcopenia. Ahora, la sarcopenia es un fenómeno inevitable, es un fenómeno que no puedo no solamente detener, sino no lo puedo mejorar. Y esto es lo interesante, en realidad, y lo importante, la buena noticia, por decir así, es que todo esto se puede corregir a partir de modificar determinados aspectos de nuestra alimentación o dieta. Hay miles de ejemplos dándose ahí que nosotros hemos conocido en el transcurso de los años. Este que ustedes ven acá es un ejemplo simplemente que me gusta mostrar, el de esta mujer, ¿no? Fíjense en el 2017 cuál era su condición, cómo estaba, y en el 2021, a partir de cambios en sus decisiones y en sus hábitos y en su alimentación, construyó un cuerpo totalmente distinto, a una edad en donde uno dirá, más de 70 años en este caso, que uno podría decir,
me guardo porque ya no hay forma de que pueda cambiar. No, no es así. Todo se puede corregir a partir de una buena alimentación, de un buen plan de aporte nutricional adecuado y de actividad física, que es los dos factores de la ecuación necesarios para que esto se dé. Ahora, yo hoy les había hablado un poco de esa relación que existe entre el músculo y el hueso, ¿sí? Este fenómeno ha llevado de que obviamente lo que antes llamábamos como una entidad independiente, la sarcopenia y la osteopenia, hoy estamos hablando de osteosarcopenia porque es el fenómeno conjunto que se da, en donde obviamente hay factores que influyen, como ven ustedes descritos ahí: la inactividad física, el envejecimiento, el bajo consumo de proteínas, la baja carga de vitamina D y calcio, la respuesta inflamatoria, la infiltración grasa, el uso de corticoides, el desbalance hormonal que genera todo esto y las comorbilidades que pueden existir, obviamente, de falta de movimiento, por ejemplo, entre otras. Es decir, hay un montón de condiciones que claramente pueden ser modificadas, como van a ver, y que ya han sido estudiadas y claramente modifican el cuadro, ¿sí? Ahora, esta asociación de osteosarcopenia genera una combinación de riesgo que es muy interesante también, y es, por un lado, la pérdida de estabilidad, o sea, la pérdida de masa muscular genera esto, la pérdida de estabilidad, pero por el otro lado, la pérdida de masa ósea genera fragilidad. Es decir, esta pérdida de estabilidad sumada a la fragilidad constituye obviamente una asociación poco feliz. La obesidad tiene una íntima relación con todo este fenómeno y es un mecanismo acelerador de la pérdida de masa muscular por distintos mecanismos que no vamos a ponernos a explicar ahora, pero en donde intervienen, por lo que ustedes ya han escuchado, el fenómeno inflamatorio, un déficit de vitamina D que genera precisamente esta insulinoresistencia, este fenómeno inflamatorio asociado, y obviamente también una serie de desequilibrios hormonales que están íntimamente ligados con el aumento del porcentaje de grasa corporal. Obviamente que siempre argumentamos que en esto tiene mucho que ver el exceso de carbohidratos en la alimentación. ¿Y de qué manera influye estos carbohidratos simples, los ultraprocesados, este desbalance alimenticio que nosotros tenemos? ¿Cómo afectan? En realidad, el desbalance está asociado a este aporte excesivo de carbohidratos simples, harinas, ultraprocesados, como les decía, y azúcares, generan esto. La cantidad y la calidad del índice glucémico afecta claramente la salud. O sea, los que estén haciendo ya el taller de alimentación ya conocen este concepto de índice glucémico y de la carga glucémica, e identifican ya que hay alimentos que nos exponen a mayor riesgo con respecto al metabolismo de los azúcares y harinas en nuestro cuerpo. Este es un factor fundamental. El aumento de la glucosa y la insulina obviamente también aumenta, por otro lado, la pérdida de hueso. Esto es un punto no menor. Lo interesante es cómo y de qué manera se puede llegar a corregir todo esto desde el punto de vista de lo que la ciencia hoy por hoy por lo menos nos ha demostrado, ¿no? En realidad no pretendo que leamos esto. OSO se refiere a obesidad osteosarcopénica. ¿Qué quiere decir obesidad osteosarcopénica? Que acá la obesidad es la que origina, es el mecanismo por el cual la obesidad es el factor que origina la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa ósea, ¿sí? O sea, todos los cambios, lo que describe esta placa en este artículo, que fue muy interesante porque es bastante gráfica en todo sentido, todos los daños celulares que se generan en esta situación de obesidad, los cambios sistémicos que se generan gracias a este fenómeno inflamatorio crónico, la insulinoresistencia, la inflamación, como les decía, y la alteración de determinados elementos, factores, ¿no? Osteoquina, mioquina, adipoquina, son elementos que están dentro de nuestra circulación y que influyen en este mecanismo, que hacen que aumente el tejido adiposo, disminuya la masa ósea y disminuya la masa muscular. Todo este fenómeno que se considera la osteosarcopenia tiene manifestaciones clínicas que obviamente se expresan a través de los daños que generan la pérdida de masa ósea, la pérdida de masa muscular fundamentalmente y el sobrepeso, o sea, de las tres condiciones asociadas, ¿no es cierto? Es decir, ya de por sí no es solamente que esto genera un mayor estrés sobre las estructuras que ya están debilitadas. Lo interesante es que en estos trabajos claramente se describe cuáles serían o por lo menos las acciones
más inmediatas, y estas todas tienen que ver con lo nutricional, particularmente, sí, fundamentalmente el aporte de algunos elementos que no solamente son esenciales, como es lo que comentábamos solo, lo que decía la intervención nutricional, el aporte de proteínas es un factor fundamental, el aporte de ácidos grasos omega 3 es otro factor fundamental, y el aporte de calcio y vitamina D. O sea, estos tres elementos dentro de la dieta no debieran faltar: proteínas, omega 3 y calcio, vitamina D, para poder de alguna manera, y sumado obviamente a los cambios de hábitos, es decir, eliminar o luchar contra el sedentarismo, empezar a tener algún tipo de actividad física para de alguna manera intervenir en este fenómeno de pérdida de estructura. Si bien el ejercicio aeróbico se lo ha planteado como una alternativa convencional, hoy por hoy hay clara demostración de la necesidad de aplicar ejercicios de fuerza también. De hecho, la mayor parte de los trabajos que hemos analizado ha mostrado que las dietas hipocalóricas en las cuales se suma actividad física de fuerza, no solamente generan con dietas, como les digo, hipocalóricas, disminución del porcentaje de grasa, sino que sostienen e incluso estimulan la formación de masa muscular, particularmente cuando intervengo agregando más proteína en la dieta. ¿Se entiende el concepto? Muy bien, entonces, estos fenómenos que ustedes ven ahí y este fenómeno, esta intervención nutricional es la que de alguna manera nos permite luchar contra este fenómeno. No sé en qué momento de la vida estás, si estás entre los 30, entre los 40, entre los 50, entre los 60 o los 70 o más, pero lo interesante es que no importa en qué momento estés, si ya comenzás a aplicar estos cambios, claramente vas a empezar a frenar el proceso y, ¿por qué no?, mejorar tu condición y construcción muscular, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora estas estrategias para preservar y aumentar la masa muscular y la masa ósea en cualquier momento de la vida. Esto aplica, ¿sí? Y en este sentido, beneficio y reconocimiento a nuestro cuerpo, porque es el que de alguna manera es el que responde ante este buena atención o buen servicio que le empecemos a dar a partir de darle la carga nutricional adecuada. Pero arranquemos por el saque. Y el primer concepto que tenemos que tener muy claro es que el 80% del resultado va a depender de tu carga nutricional y el 20% de que hagas actividad física. Como ven, la actividad física cumple un rol fundamental de todo esto, pero la nutrición es esencial. Un 80% del resultado va a depender de esto. Ahora, los distintos trabajos y en distintos momentos de la vida, pero vamos a hablar incluso de la condición ya de riesgo, cuando tenemos este déficit muscular y óseo en una edad ya avanzada de la vida. Lo que sí claramente se ha demostrado, fíjense ustedes que no es un determinante la edad, es que aplicar ejercicios a través de distintas modalidades y de acuerdo obviamente a las limitaciones de la persona, no es que pretendemos que se levante pesas ni ningún tipo de ejercicio que exceda las capacidades y posibilidades de la persona, pero sí la importancia de aplicar estos dos conceptos. Fíjense ustedes, ejercicios de resistencia, y en este sentido sostenernos de alguna forma es importante. En este examen o en este trabajo se hicieron un ensayo en 2 a 3 veces semanales, por lo menos, sumado a un factor nutricional importante que tenía que ver a asegurar un aporte de proteínas mayor de 1,2 gramos por kilo día, mayor, en realidad, acá estaban hablando de algunos casos de hasta 2 gramos kilo día, aporte de vitamina D, ¿sí?, con suplementación, aporte con suplementación de calcio y aporte de creatina, que es otro componente importantísimo también dentro de este tema de la construcción muscular, si bien la creatina está más relacionada con lo energético. Pero ese va a ser otro tema cuando toquemos alto rendimiento y ejercicio, donde la creatina tiene múltiples factores también a tener en cuenta. Esto lograría, y esto es lo que se ha demostrado, aumentar la masa muscular, aumentar la fuerza, y esto es importante, y también la fuerza y masa muscular ósea, ¿sí? Y esto hacía que disminuyeran los riesgos de fracturas y el riesgo de caídas, o en inverso el orden, ¿no? Disminuía el riesgo de caídas y por eso también disminuía también el riesgo de fracturas, músculos fuertes, huesos fuertes. Es decir, vamos a revisar ahora estas estrategias nutricionales fundamentales para lograr un resultado efectivo. Entonces, el punto inicial, creo que está claro para todos, es el aporte de proteínas. Esto es esencial y fundamental. El aporte de proteínas hoy se
aumentó gradual claramente a partir de los cambios en la pirámide nutricional que hemos tenido. En realidad, hoy casi estamos hablando de no menos de 1 gramo o más, 1,2 gramos en el sedentario y ya de 2 gramos para arriba en las personas que hagan algún tipo de actividad física, llegando casi a los 3 gramos en algunos casos. La obtención de proteínas es un problema y esto hay que reconocerlo. Las fuentes de proteínas completas, sí, que nosotros estamos buscando, esencialmente son hoy por hoy, históricamente fueron las fuentes cárnicas, pero la problemática con las fuentes cárnicas y las fuentes de animales en realidad es que la mayor parte de ellos vienen de crías masivas, ¿sí? Y estas crías masivas están plagadas de antibióticos, vacunas, una cantidad de químicos que hacen que el producto no sea absolutamente natural, tiene una carga importante de omega 3, de omega 6, perdón, y grasa que obviamente complica la cosa, ¿sí? Las proteínas de origen vegetal, sin embargo, aún hoy por hoy conservan cierto valor biológico importante, particularmente la proteína de soja, porque la proteína de soja y las proteínas derivadas de la leche, obviamente, pero obviamente también con este cuidado que uno tiene que tener en cuanto a los componentes y de dónde son extraídas. Pero la proteína de soja en particular, más allá de que genera un aporte muy importante de proteínas, fíjense, por cada 100 gramos aporta casi 35 gramos de proteína, y es que no solamente aporta proteína, sino que tiene múltiples beneficios a partir de sustancias que forman parte del vegetal y que no sucede con las proteínas de origen animal o la whey protein, por ejemplo, que sería la versión completa, ¿sí? Esta presencia de flavonoides o las isoflavonas, que tienen acciones particularmente importantes en la producción de óxido nítrico, que es un relajante muscular, que actúa fundamentalmente en las acciones de contracción y relajación muscular, y que actúa también, obviamente, mejorando la oxigenación de los tejidos. Los polifenoles, que son sustancias que producen los vegetales, fundamentalmente, y que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, son fundamentales en nuestra alimentación, forman parte de esos principios biológicamente activos que, si bien nutricionalmente uno no los puede encuadrar ni en macro ni en micronutrientes, sí han demostrado ser de utilidad importante en el proceso evolutivo del ser humano. Los fitoesteroles, también otros productos que están contenidos dentro de la soja y que colaboran, por ejemplo, en el metabolismo del colesterol, o las saponinas que también ayudan a la reducción del colesterol y también estimulan la función inmunológica. Otro factor interesante y característico de la proteína vegetal y la de origen, la que tiene como origen la soja, es una determinación química del elemento de la proteína que es el PDCAS. El PDCAS básicamente se refiere a la digestibilidad que tiene la proteína, porque si bien hay superalimentos como la quinoa, ¿no? Que tiene una alta carga proteica y aminoácidos esenciales, como les dije, son superalimentos, pero tienen un PDCAS que no alcanza el 1, que debería ser lo ideal. La proteína de soja por ese lado sí, es decir, que tiene una digestibilidad importante, es un determinante muy importante, como les decía, en función de la calidad y el valor biológico que aporta la proteína. Este famoso concepto del PDCAS, ¿sí? Eh, la traducción sería puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas. Todo esto quiere decir el PDCA, pero no importa el concepto es que se digieren mejor. Básicamente, esto hace que la proteína de soja sea diferente a otras y tenga un valor biológico importante, ¿sí? Otro aspecto que también tiene que ver es entender que la suplementación en proteína, particularmente la que aporta Herbalife a través de sus distintos productos, hacen de precisamente la línea de pensamiento científico de Herbalife asegurar un aporte proteico adecuado. Cuando te hiciste un escáner de composición corporal o cuando, si no lo has hecho, sugerencia, hacelo para poder determinar dentro de todos los datos que te da el escáner, que es la masa muscular, cuánta y cuál es tu masa muscular, te permite generar un cálculo con respecto a qué cantidad de proteína necesita tu cuerpo. Y esa cantidad de proteína es la que debieras distribuir en las 4 o 5 comidas en el día, incluyendo los snacks, ¿sí? No superando en realidad los 25 o 30 gramos por comida. ¿Ok? Pero para poder lograr muchas veces ese aporte proteico diario, que vamos a poner un promedio de 100 gramos día, que no es tan simple, no tan fácil,
Necesitamos obviamente tener la opción de poder hacerlo y distribuirlo gradualmente en, en todos los alimentos. Herbalife te da una serie de productos que no solamente tienen un aporte proteico saludable con proteínas biológicamente activas con un PDCAS adecuado, sino también que se adaptan a distintas formas de alimentación y que se pueden combinar incluso. No solamente el batido, no solamente el PPP, que es la proteína personalizada, no solamente el PDM, que el Protein Dream Mix, que es una proteína potenciada, así que aporta más proteína aún, el Beverage Mix, que también es una proteína de suero de leche, que es fantástico. Yo en mi botellón aquí tengo, ¿sí? Dos proteínas, fundamentalmente tengo el Beverage Mix y colágeno, ¿sí? Y bueno, también tiene Lift Off y un poco de aloe, porque me encanta también. Y esta combinación, que es mi bebida funcional, me está aportando no solamente hidratación, sino que colabora en el aporte proteico que yo necesito en el día. Sí, porque son 16 gramos de proteína que hay ahí adentro, más el colágeno. Estos son dos huevos duros, por decirlo de alguna manera. Y esta es una forma práctica que hoy por hoy, en estas épocas, nos permite la suplementación y particularmente cuando es una suplementación natural. Mis batidos, sí, ahora vamos a hablar un poquitito de esto, tienen esa característica. Yo procuro que mis batidos no solamente me aporten esta carga de proteína que se suma, aquí son 27 gramos por cada uno de ellos, porque entre la que aporta el batido en sí más el PDM, y a veces le agrego una porción de crunch, que es un crocante de proteína de soja, que le agrega por porción unos 3 4 gramos de proteína extra. Yo estoy cerca de los 30 gramos de proteína por cada batido. Entonces ya de por sí, ya dos batidos o tres por día son 90 gramos, estoy cerca del total de lo que yo necesito. Me como unos huevos revueltos, me como algo de brócoli también, unas ensaladas o lo que fuera, voy combinando con algunas legumbres también, entonces esto colabora a que yo tenga mi carga proteica diaria con la actividad física que hago. O sea, yo trato de combinar ejercicio aeróbico con fuerza, también con resistencia en el día a día y con esto mantengo una estructura corporal adecuada. La sopa no son épocas para hablar mucho de ella, pero es una alternativa para invierno también. Y para aquellos que estén haciendo alto rendimiento, obviamente el Rebuild Strength nos permite tener un compuesto a base de proteína de suero de leche que obviamente es una proteína completa, como les decía, que tiene, sumado a la carga proteica, tiene carbohidratos saludables, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene antioxidantes, tiene sales, es decir, una composición muy rica en aminoácidos que hace la diferencia con cualquier otro tipo de suplemento proteico que ustedes conozcan. Fíjense ustedes, en realidad este componente que es el Reveal Strength tiene un componente de una mezcla propia, de, por llamarlo así, trifásica, que contiene glutamina, un elemento fundamental, es un aminoácido que ayuda a la recuperación muscular, a la salud intestinal y al sistema inmunitario particularmente. Tiene aminoácidos de cadena ramificada. Dice, en realidad, básicamente, en el metabolismo energético interviene en particular mucho en el metabolismo energético porque aumenta de alguna manera los intermediarios de un ciclo interno de producción de energía y de la utilización de los carbohidratos y hace que de alguna manera se utilicen mejor, para hacerlo de una manera simple, ¿no es cierto? O comentarlo de una manera simple. Tiene proteína de caseína de liberación lenta también. Es una proteína que ayuda a mantener la masa muscular, a fortalecer los huesos también y a mejorar las defensas del organismo. De alguna forma, este concepto que aporta el Rebuild Frame es muy interesante. Fíjense, en este artículo que particularmente fue publicado por el Journal de la nutricional, ¿sí? En The American Journal of the Clinical Nutrition, dice, se confirma que la suplementación con proteína aumenta la respuesta adaptativa del músculo esquelético al entrenamiento de fuerza, lo que se traducirá en una mejora de los beneficios sobre la masa y la fuerza muscular obtenidas únicamente con el entrenamiento. Es decir, mucho mejor obviamente si suplementamos. Es importante la ingesta de proteínas inmediatamente posterior al entrenamiento de fuerza para evitar la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que se producen durante el envejecimiento y con ello disminuir la morbimortalidad asociada a la sarcopenia sufrida por las personas mayores. Yo por eso termino mi entrenamiento y dentro de las 40 minutos a las 2 horas básicamente
tomo mi batido, ¿sí?, de reposición con una muy buena carga y aporte de proteína precisamente para evitar esta situación. Hoy ya les comenté este tema del beverage mix, de la gelatina hidrolizada que contiene, aparte, ¿sí?, tiene proteína de suero de leche y gelatina hidrolizada. Y unas palabras, la gelatina hidrolizada básicamente lo que hace es facilitar la reconstrucción del tejido cartilaginoso, particularmente el cartílago, ¿no? Y esto hace y refuerza y da mayor vitalidad, por decirlo así, flexibilidad y resistencia, ¿sí?, a la piel, a cabellos y uñas, y esto es un factor que suma, obviamente, ¿no? Favorece el crecimiento de huesos y durante la infancia, particularmente y la adolescencia, y de alguna forma es un producto riquísimo que colabora, obviamente, como les decía, en mi bebida particular hoy, ¿no? El colágeno, otro factor importante también a tener en cuenta, el colágeno de Herbalife, el colágeno Verisol, que tiene esta característica, como les decía, de aumentar la elasticidad y la estructura, ¿sí?, de nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas, y aparte por el aporte de vitamina C, de zinc, de selenio, estos elementos oligoelementos en realidad que son fundamentales para el cuidado de nuestros, todo sistema tegumentario, como decimos habitualmente. También, bueno, el aporte proteico a través de las barras, ya les comenté la posibilidad del crunch. ¿Qué otro elemento, y me voy a quedar un poco corto con el tiempo, son necesarios? Vitamina D y calcio esenciales, obviamente, dentro, y las vitaminas en general, ¿no? Porque todas coadyuvan de alguna manera la composición osteomuscular, particularmente, obviamente, lo que se refería a la vitamina D y al calcio, pero el magnesio, el fósforo, todas intervienen de alguna manera. Lo interesante es que el déficit nutricional, particularmente en vitaminas y minerales, hierro, calcio esencialmente, afecta a la mayor parte de la población mundial, 5.000 millones de personas, somos un poco más de 8.000. Es por eso que cuando yo tomo mi batido, obviamente incorporo a la multivitamina como un elemento coadyuvante también para asegurar el aporte de vitaminas y minerales completo, ¿sí? En el caso del calcio en particular, si bien también está contenido dentro de las multivitaminas, yo entiendo, y a medida que van pasando los años, que el requerimiento de calcio va a ir aumentando, particularmente en la mujer, y es por eso que Herbalife nos da un recurso poderoso, que es el Extracal, que me da el 82% del requerimiento diario de vitamina D, que influye casi en todos los factores de tanto en el metabolismo del colesterol, del calcio, perdón, del colesterol y la inmunidad. Ya hoy por hoy sabemos que hasta ahí llega a su alcance, y obviamente el 93% del requerimiento calcio diario, ¿sí?, con 2 tomas que obviamente tienen una fácil digestibilidad porque son de base natural, ¿sí? Otro de los elementos esenciales dentro de nuestra alimentación, como dijimos hoy, son los antioxidantes y los omega 3, ¿sí? Estos elementos, y obviamente en el omega 3, y ya hablamos de las vitaminas y minerales, que ahí ya tenemos una carga antioxidante poderosa. En el omega 3 también tenemos un requerimiento fundamental, ya que el cuerpo no los produce ni los deposita, y es por eso que necesitamos incorporarlos en nuestra alimentación. Es muy difícil porque ni culturalmente ni la cantidad nos daría la posibilidad de recibir la carga aceptada, ¿no? O por lo menos mínima, de 250 gramos día. Con 2 cápsulas de Herbalife Line estás recibiendo cerca de 700 miligramos día, es decir, estás dentro del rango de mayor protección que hoy por hoy el omega 3 te puede producir a nivel cerebral, ocular, cardíaco, metabólico, inmunológico. Es decir, es un recurso fundamental y necesario incluso para la construcción muscular, como lo dijimos hoy, particularmente para evitar la osteosarcopenia. Otros de los factores fundamentales es la microbiota. Y obviamente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de vitamina D, particularmente hablamos de la importancia de la microbiota en la absorción, ¿no? Nuestra microbiota influye claramente en la síntesis de aminoácidos que se producen a partir de determinados microorganismos, inclusive la leucina, que es un aminoácido fundamental y esencial para la construcción muscular, ¿sí? Y de hecho, ¿sí?, el aumento de microorganismos proinflamatorios que impactan la transferencia de aminoácidos hacia el músculo esquelético. Es decir, mejora esa transferencia de aminoácidos y obviamente mejoran la construcción muscular. Y ya terminando, el ejercicio obviamente es el factor estimulante esencial en toda esta ecuación que les comenté, ¿sí? Múltiples acciones, no vamos a entrar en detalle con respecto a esto, pero sí entender que el ejercicio de fuerza
es quizás el que debemos incorporar y que no incorporamos habitualmente al aeróbico. El aeróbico es como que está de alguna manera más instalado ya en nuestros hábitos. Salimos a correr en bicicleta, salimos a trotar o a nadar, pero el ejercicio de fuerza que puede aplicarse con una plancha, con algunas flexiones, con distintas alternativas sin necesidad de ir a un gimnasio, pero que también es importante porque le dije es el que mejora, incluso genera un aumento en las mitocondrias a nivel celular y esto metabólicamente hace el músculo más efectivo y eficiente. Sumado a eso, obviamente estimula este tema del desarrollo y la relación músculo-cerebro que incluso afecta y mejora la neurogénesis, ¿no? La reposición de neuronas y mejora incluso factores cognitivos, ¿no? Que bueno, algún día vamos a hablar de la creatina y vamos a hablar de estos aspectos también y les voy a contar cómo influye la creatina famosa en todos estos mecanismos y cuán importante puede llegar a ser. Sobre esto ya saben que la nutrición Herbalife tiene una característica única que la hace incomparable con el resto, pero en este caso particular lo que quiero decir es en mención este tipo de reconocimiento, ¿no? Ser un programa certificado para el deporte, ¿sí? Y esto es importante porque este reconocimiento del NSF, ¿sí? Que es una certificación para su utilización en deporte, hacen a la diferencia, ¿ok? Dice la certificación, Certified for Sport, es el único programa de certificación independiente de terceros reconocidos por la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos. Bueno, este es el que nos reconoce a nosotros como un programa aprobado para el uso deportivo. Por eso constituye de por sí un valor que la gente a veces no lo reconoce porque lo desconoce. En realidad ya han hecho de Herbalife la número uno y sigue siendo la número uno en el mundo con el referente número uno también, ¿sí? Ya desde el año 2013, hoy por hoy construyendo y sigue construyendo junto con nosotros un proyecto de vida increíble para todo el mundo a través de lo que Herbalife ofrece, ¿no es cierto? Calidad de vida para todos, para todo momento de tu vida, para toda tu familia, para tener un proceso de vida completo hasta nuestros últimos días con total independencia, con fuerza, con calidad de vida. De eso se trata un poco todo esto. Esto ha sido todo por hoy. Me pasé unos poquitos minutos. Nos estamos viendo la semana próxima, como siempre dijimos, charlando algún tema desde el enfoque nutricional. Chau, chau. Hasta la semana que viene.